Hay frases que no piden nada, pero lo transforman todo. No son halagos ni estrategias. Son reflejos. Espejos que, al ser pronunciados con verdad, tocan un punto oculto en el otro que ni él mismo sabía que existía. Porque el deseo no nace del agrado. Nace del desconcierto. De ser visto justo donde uno prefería no ser notado. Y solo una mujer que ya no busca agradar, puede tocar ese lugar sin miedo. Carl Jung decía que el alma masculina desea lo que le revela su sombra sin destruirlo. Por eso, las palabras que más despiertan su deseo no son las dulces, ni las inteligentes. Son las que lo exponen. Las que rozan su herida con elegancia. Las que, sin gritar, lo desarman. Porque el deseo no se mendiga. Se activa cuando alguien ve lo que él más esconde, y se queda en silencio después de nombrarlo. Si alguna vez sentiste que tus palabras se perdían o que hablabas demasiado sin ser escuchada, este vídeo es para vos. Aquí no vamos a darte frases para atraer. Vamos a recordar el poder que tiene tu voz cuando nace del cuerpo, y no de la necesidad. Si algo en esta narrativa te toca, coméntalo. Y si sentís que este canal puede ser tu refugio simbólico, suscríbete. Porque aquí, la seducción no es promesa. Es presencia. Hay palabras que no acarician, despiertan. No son dulces, ni seductoras, ni calculadas. Son como un espejo que aparece de pronto, y lo enfrenta con su parte más temida. Cuando una mujer deja de hablar para agradar, y empieza a nombrar lo que nadie se atreve a señalar, ocurre algo extraño. Él se siente expuesto, incómodo, atraído. Porque el deseo masculino no nace solo del cuerpo. Nace de lo que él no puede controlar, de aquello que ella ve sin pedir permiso. Frases como, ¿por qué te escondes detrás de esa seguridad forzada? O, a veces pareces más asustado que fuerte, no suenan provocativas, pero lo son. No seducen al ego, lo exponen. Y esa exposición, cuando no viene con juicio ni intención de herir, lo atraviesa. Porque nadie lo había mirado así. No desde el deseo. Desde la verdad. Y el cuerpo de él lo siente antes que la mente. Porque el inconsciente reconoce aquello que fue reprimido. Y ante ese reconocimiento, el deseo se enciende. El deseo más intenso no es el que se enciende por el físico. Es el que se enciende cuando alguien lo ve donde nadie más ha mirado. Carl Jung lo explicó como la activación de la sombra, aquello que fue escondido en la infancia, rechazado o nunca reconocido, pero que sigue vivo. Cuando una frase de ella toca ese lugar, sin agresión, sin invasión, él siente algo que no puede nombrar. Y como no lo entiende, lo desea. Porque lo que no puede controlar, lo enciende. La infancia emocional del hombre es el terreno donde nacen sus mecanismos de defensa, pero también sus vulnerabilidades más profundas. Y cuando una mujer, sin necesidad de explicarse, lanza una frase que toca ese lugar, algo se abre. No se trata de manipular. Se trata de estar despierta. De ver más allá de sus gestos seguros. De leer el gesto en su ceja, la pausa en su voz, la tensión en su espalda. Y decir, con calma, eso que ocultas, también es parte de vos. Y entonces, él siente que ya no puede huir. La neurociencia del deseo lo confirma, la dopamina, la hormona del placer y la motivación, se activa cuando hay sorpresa, riesgo, imprevisibilidad. Las frases que revelan su sombra no son lineales. No buscan gustar. Buscan mostrar. Y en esa revelación, se rompe el patrón. Él ya no sabe si tiene el control. Y esa pérdida simbólica de poder activa el deseo. No por ella como objeto, sino por la experiencia de ser tocado donde más dolía, y aún así no ser rechazado. Una mujer que no busca aprobación genera inquietud. Y esa inquietud, en el cuerpo masculino, se traduce como tensión erótica. Porque él no puede predecirla. No puede dominarla. Ella no está ahí para calmarlo. Está ahí para reflejarlo. Y esa presencia, tan presente, tan libre, tan incómodamente clara, lo descoloca. Se siente observado. Y al mismo tiempo, atraído. Porque aunque su mente se resista,
su cuerpo ya decidió, esa mujer no se olvida. Las frases que despiertan deseo profundo no son armas. Son llaves. Llaves que abren puertas internas que él creía cerradas. Cuando ella dice, con calma y sin miedo, hay algo triste en tu mirada cuando pensás que nadie te está mirando, no lo está acusando. Lo está viendo. Y ser visto, así, sin máscara, sin pose, es algo que muy pocos hombres han experimentado. Por eso, lo desean. No porque ella sea perfecta, sino porque es peligrosa para su ego y nutritiva para su alma. Y es ahí donde comienza la verdadera atracción. No en el cuerpo. En el símbolo. En esa frase que no parece importante, pero que él recordará durante días. Porque algo en él se activó. Porque algo en ella no se puede explicar. Y porque lo que no se puede nombrar, se desea más. No por lógica. Por instinto. Hay mujeres que no hablan mucho, pero cuando lo hacen, el aire cambia. No es lo que dicen. Es desde donde lo dicen. Porque no están explicando. Están invocando. Sus palabras no buscan claridad. Buscan resonancia. Y es ahí donde aparece el arquetipo de la hechicera, esa energía femenina que no necesita convencer, porque ya lo desestabilizó sin tocarlo. Ella no seduce. Ella sugiere. Y en esa insinuación, algo en él se fragmenta. Porque la magia de la hechicera no está en lo que muestra, sino en lo que deja sin nombrar. La mujer hechicera no le dice quién es. Le muestra lo que él teme ser. No ofrece certezas. Abre grietas. Sus frases son espejos velados, no pareces tan seguro cuando nadie te ve, o tu silencio tiene algo de fuga más que de pausa. No son acusaciones. Son reflejos. Y esos reflejos lo hipnotizan porque lo exponen, pero sin violencia. Porque lo muestran, pero no lo juzgan. Y en esa contradicción, él se pierde y la desea. Porque en un mundo donde todos buscan ser amados, ella elige ser enigma. Carl Jung entendía que el inconsciente no se activa con lógica, sino con símbolos. Por eso, la mujer que habla en imágenes, que no narra, sino evoca, toca un plano más profundo. Ella dice poco, pero cada palabra es un umbral. Siento que tus hombros cargan algo que nadie ha querido sostener, no es una frase romántica. Es un conjuro. Porque conecta el cuerpo con la memoria emocional. Porque no lo halaga. Lo desnuda simbólicamente. Y ese desnudo, excita. Porque no lo humilla. Lo reconoce. La mujer arquetípica no necesita gritar. Habita su ambigüedad. No se define. Y esa falta de definición no enloquece. Porque él no puede leerla. No puede categorizarla. No sabe si lo está rechazando o abrazando. Y en esa incertidumbre, su deseo crece. Porque el inconsciente masculino, alimentado por siglos de lógica, se abre ante lo que no entiende. Y eso que no entiende, lo desea. No porque sea claro, sino porque es real. Lo que lo trastoca no es la seducción, es la incertidumbre cargada de verdad. Marion Bodman lo decía sin rodeos, ella no quiere ser elegida. Quiere ser sentida. Y para ser sentida, no necesita explicar su profundidad. Solo necesita ser coherente con su misterio. No se muestra entera. Se insinúa. No se expone. Se deja intuir. Y esa intuición lo arrastra. Porque no hay mayor magnetismo que el de una mujer que no teme ser ambigua. Que no necesita aprobación. Que ya no busca ser entendida por mentes que temen su abismo. Ella no teme el malentendido, porque no necesita la interpretación ajena para sostener su poder. El lenguaje de la hechicera no es verbal. Es sensorial. Ella mira, se mueve, calla, y cuando habla, deja marcas. Su voz no sube el tono. Baja el ritmo. Hace pausas. Respira. Espera. Y cuando dice algo como, sé que fingís que no necesitas a nadie, pero tu cuerpo me lo cuenta todo,
no está provocando. Está liberando una verdad que él ha escondido incluso de sí mismo. Y eso lo cambia. Porque se ve reflejado, pero con delicadeza. Con la potencia de quien no quiere controlarlo, sino liberarlo. No son palabras para atraer. Son palabras para revelar. Porque el verdadero poder no está en que él quiera poseerla. Está en que él no sepa cómo olvidarla. Porque algo en su voz, una imagen, un silencio, una insinuación, lo llevó a un lugar de sí mismo que había olvidado. Y ahora, cada vez que la recuerda, no piensa en su belleza. Piensa en lo que ella le hizo sentir. En lo que ella le mostró sin querer mostrar. La frase quedó atrás, pero el eco permanece. Y es así como la hechicera deja su huella, no en el deseo físico inmediato, sino en el alma inquieta que él ya no puede calmar. Porque ella no ofreció un cuerpo. Ofreció un eco. Un abismo contenido en una frase. Una grieta por donde entró una memoria que él no puede borrar. Y en ese recuerdo simbólico, nace el deseo que ya no necesita piel, solo una mujer que supo tocar su sombra, sin miedo. No todas las frases que suenan fuertes nacen del poder. Algunas nacen del miedo. De la necesidad de parecer invulnerable, de la urgencia por demostrar que ya no duele. Pero el cuerpo, siempre delata. Y cuando una mujer habla desde la herida, aunque sus palabras intenten sonar firmes, algo en su energía las contradice. Porque el deseo masculino no responde a lo que ella dice. Responde a lo que ella transmite sin decirlo. Y muchas veces, lo que se transmite es ansiedad encubierta de valentía. Lo que parece fuerza, es una súplica oculta. Frases como «yo no necesito a nadie» o «estoy mejor sola» pueden sonar empoderadas. Pero si son dichas con tensión en la voz, con el pecho contraído o con la mirada escapando, lo que él percibe no es independencia, sino defensa. Y el deseo no nace de la defensa. Nace de la presencia. Porque no es el contenido lo que atrae, es el estado desde el cual se dice. Y si lo que ella dice suena como un escudo, el cuerpo de él lo interpreta como una trinchera. Una mujer que habla desde el miedo puede sonar fuerte, pero no se siente disponible. Y lo que no se siente, no se desea. La trampa está en creer que el tono firme equivale a poder. Pero una frase como «yo soy suficiente» puede ser una afirmación o una súplica, dependiendo del momento emocional que la sostiene. Cuando nace de una certeza tranquila, esa frase conecta. Pero cuando nace de una necesidad de convencer, más a sí misma que al otro, se siente forzada. Porque el deseo no se activa donde hay insistencia. Se activa donde hay verdad. Y la verdad no necesita adornos. No necesita exageración. Solo necesita estar sostenida en el cuerpo. Carl Jung nos enseñó que todo lo que reprimimos se filtra en nuestras acciones. Si una mujer ha reprimido su miedo al abandono, sus palabras pueden intentar ocultarlo, pero su energía lo grita. Y el hombre que la escucha, aunque no sepa interpretarlo, lo siente. Lo percibe como una falta de coherencia. Como un eco emocional que no encaja. Y eso, apaga el deseo. No porque ella no sea atractiva, sino porque su voz no está habitada por su verdad. Las frases no pueden sostener lo que el cuerpo niega. El deseo necesita espacio. Y ese espacio no se crea llenándolo con palabras vacías. Se crea con pausas, con silencio, con respiración. Una mujer que habla solo lo necesario, que deja que el aire haga su parte, que no llena el vacío con urgencia, transmite algo que ninguna frase puede igualar: autoaceptación. Y esa aceptación no es arrogancia. Es presencia. Una presencia que no pide ser aprobada, que no busca impresionar. Solo está. Y eso es irresistible. Porque cuando ella no espera nada, él empieza a querer todo. Muchas mujeres hablan para protegerse. Para anticiparse al rechazo. Para controlar el efecto que causan. Pero cuando una frase es dicha desde el miedo, pierde su potencia. Por eso, no es lo que se dice. Es lo que vibra detrás.
Porque una frase dicha con inseguridad disfrazada de dureza no activa el deseo, activa la compasión, el juicio o la desconexión. Y ninguna de esas emociones crea atracción. Solo confusión. Y la confusión que apaga, no es la misma que la que seduce. La mujer que quiere recuperar su poder no necesita hablar más fuerte. Necesita hablar más despacio. Necesita escucharse antes de hablar. Respirar. Sentir. Y desde ahí, decir lo justo. Porque lo que seduce no es la cantidad. Es la intención. Es la densidad emocional que habita la frase. Y eso no se improvisa. Se encarna. Se cultiva. Se sostiene desde un lugar donde ella ya no necesita protegerse todo el tiempo. Y ese estado no se alcanza por teoría. Se alcanza por rendición interna. Y cuando esa mujer habla desde ese estado, pleno, firme, presente, el deseo aparece sin esfuerzo. Porque él no desea una frase perfecta. Desea una mujer que no teme quedarse en silencio después de decirla. Y eso no se olvida. Porque las frases que marcan no son las que suenan potentes. Son las que nacen de un alma que ya no ruega, y por eso, se vuelve inolvidable. El deseo no nace solo de la dulzura. Nace de la contradicción. De la mujer que puede decir algo suave, con ojos que no suplican. De la que puede estar cerca, sin estar disponible. Porque hay una forma de hablar que no busca conexión, sino claridad. Y esa claridad, seca, pausada, sin adornos, despierta una tensión en el que no puede controlar. Porque no está acostumbrado a mujeres que no lo necesitan. Y cuando una mujer habla sin necesidad, el deseo se transforma en inquietud. La frialdad afectiva no es indiferencia. Es presencia sin esfuerzo. Es estar ahí sin estar rogando. Es mirar sin pedir. Es hablar desde un lugar que no quiere convencer, sino simplemente decir lo que es. Podés irte si querés, no es una amenaza. Es una frase sin expectativas. Pero en su neutralidad, lo desarma. Porque él está acostumbrado a que lo retengan. Y ahora, lo están dejando libre, con calma, sin drama. Y esa calma le duele más que cualquier reclamo. Frases cortas. Pausas largas. Tonos neutros. No se trata de ser distante por estrategia, sino de habitar una emoción que ya no tiene urgencia. Cuando ella dice, no pasa nada, y no lo dice con resentimiento, sino con certeza, él siente que algo se rompe. Porque su deseo se encendía cuando había lucha. Cuando había insistencia. Pero ahora, frente a una mujer que no compite, que no exige, que simplemente observa, su ego no sabe cómo reaccionar. Y el cuerpo, en cambio, empieza a desearla. La ausencia de necesidad en su voz crea escasez simbólica. Porque si ella no necesita, entonces él empieza a necesitar. No porque haya amor, sino porque hay misterio. Porque no sabe qué siente ella. Porque no puede anticipar si lo va a abrazar o a soltar. Y esa imprevisibilidad activa algo profundo, el deseo de volver a tener poder. Pero ya no puede. Porque ahora, el poder no está en él. Está en la mujer que ya no lo busca. El deseo masculino, según estudios neurológicos, se dispara cuando hay dopamina, y la dopamina aparece ante lo inesperado. La previsibilidad apaga la atracción. Pero una mujer que habla poco, que no da explicaciones, que no justifica su presencia, se vuelve impredecible. Él no sabe si está ganando o perdiendo. Y esa incertidumbre, si ella la sostiene con frialdad amorosa, lo deja sin armas. Porque él está acostumbrado a controlar. Y ahora, está siendo controlado sin saber cómo. Existe un ejercicio verbal que muchas mujeres hacen sin saberlo, decir algo dulce, con los ojos fríos. Qué lindo sos cuando no necesitas demostrar nada, puede sonar afectuoso. Pero si lo dice sin emoción, sin sonrisa, sin expectativas, él se descoloca. Porque la frase parece caricia. Pero su cuerpo la siente como amenaza. Como si lo hubieran visto de verdad. Y lo que fue un halago, se convierte en una marca. Una que no puede olvidar.
Hablar con frialdad afectiva no es actuar. Es haber sanado lo suficiente como para ya no necesitar manipular. Es poder hablar sin adornos. Sin urgencia. Sin querer ser interpretada. Es decir, está todo bien y que realmente lo esté, aunque eso signifique que él no vuelva. Porque esa mujer ya no está ahí por miedo a perder. Está ahí porque elige estar. Y esa elección no se puede comprar. Ni seducir. Ni retener. Y cuando él siente eso, ese corte silencioso, esa frase breve, esa mirada estable, su deseo deja de ser físico. Se vuelve existencial. Porque ella no le está hablando a su ego. Le está hablando a su vacío. Y desde ese vacío, él empieza a recordarla. No por lo que dijo, sino por cómo lo hizo sentir, desarmado y profundamente atraído. Hay algo en la mente masculina que reacciona con deseo ante lo que no puede controlar. No lo elige conscientemente. Lo activa su herida. Su sombra. Su necesidad de sentirse valioso frente a una mujer que no necesita convencerse. Por eso, cuando una mujer dice frases como "no tenés que probarme nada" o "estás libre de irte cuando quieras", no lo está alejando. Lo está enfrentando con su miedo más primitivo, el miedo de no ser suficiente para quedarse. Y ese miedo, lejos de apagarlo, lo enciende. No son frases de indiferencia. Son declaraciones de soberanía. Cuando ella dice, "prefiero estar sola que mal acompañada", no está despreciando. Está priorizándose. Está trazando un límite. Y ese límite no es negociable. Porque no es una frase para que él reaccione. Es una afirmación para que ella respire. Pero lo que ocurre en él es inmediato, siente que ha perdido algo que creía tener asegurado. Y esa pérdida simbólica activa un tipo de deseo que no había sentido antes. Uno que no busca poseerla, sino probarse a sí mismo que puede estar a su altura. Frases como "estás" desestabilizan su ego, no porque sean crueles, sino porque son nuevas. Porque no vienen desde el rencor, sino desde la claridad. Porque no buscan manipularlo, sino que lo confrontan con su propia ansiedad. Y en ese espejo, él ya no puede controlar el desenlace. Porque ahora ella ya no juega a gustarle. Juega a gustarse a sí misma. Y esa distancia lo pone a prueba. No desde la lógica. Desde el instinto. Porque lo que no se tiene, se desea más. Carl Jung decía que aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino en el otro. Y cuando él encuentra a una mujer que no teme perderlo, lo que está encontrando es su propio límite, su dificultad para sostener la libertad femenina. Porque ella no está intentando retenerlo. Y eso lo obliga a preguntarse, ¿quiero estar donde no soy imprescindible? Y la respuesta, aunque no la diga, se manifiesta en su deseo, necesita volver a sentir que puede impactarla. Estas frases no son desafíos explícitos. Son espejos simbólicos. Podés irte si sentís que ya no hay nada aquí, no es una amenaza. Es una invitación a que él se haga cargo de su decisión. Porque ella ya no ruega. No implora. No gira en torno a su validación. Está completa. Y en esa completitud, él ya no tiene espacio para jugar. Solo para decidir. Y esa decisión, cuando no hay súplica del otro lado, se vuelve un vértigo erótico. El deseo crece donde no hay control. Y estas frases rompen la lógica de la conquista. Porque ella no lo está probando. Se está mostrando. No le está pidiendo fidelidad, le está ofreciendo libertad. Y en esa oferta, él entra en crisis. Porque no sabe si quiere irse. Pero tampoco sabe si es capaz de quedarse sin condiciones. Y mientras intenta descifrarla, el deseo lo consume. Porque ella ya no le pertenece. Ni emocional, ni simbólicamente. Lo más poderoso de estas frases es que no vienen cargadas de resentimiento. Vienen desde un estado emocional que no suplica, que no exige, que no reacciona. Ella las dice con calma. Con una mirada firme. Con un cuerpo presente. Y eso hace toda la diferencia.
Porque el tono lo cambia todo. Si ella dice, no tenés que convencerme, y lo dice con ternura fría, él no sabe si está siendo liberado o abandonado. Y en esa ambigüedad, el deseo se multiplica. Y así, sin alzar la voz, sin prometer nada, sin pedir explicaciones, ella lo marca. No por lo que dijo, sino por lo que le reveló. Porque ahora él no lucha por conquistarla. Lucha por no perderla. Porque lo que ella representa, una mujer que se elige primero, es exactamente lo que él teme, y lo que más desea. No todas las frases tienen el mismo peso. Algunas resuenan por horas. Otras por años. Pero hay un tipo de palabra que deja una cicatriz emocional silenciosa. Es aquella que no fue diseñada para gustar, ni para impresionar. Fue dicha desde un lugar íntimo, casi secreto, con una precisión que lo atravesó sin que supiera cómo defenderse. Son frases que no cualquiera puede decir. Porque no son evidentes. Son íntimas. Y solo una mujer que ha aprendido a observar profundamente, puede pronunciarlas con tanta verdad. Una frase como, pareces cansado de fingir que está todo bien, no se dice al azar. Nace de un nivel de atención emocional que asusta. Porque no habla de lo visible. Habla de lo que él oculta incluso de sí mismo. No es un ataque. Es una lectura. Y en esa lectura, él se siente visto. Pero no admirado, visto de verdad. En su sombra, en su tristeza, en su desamparo. Y en ese vértigo, nace el deseo. Porque nadie lo había tocado ahí. Porque nadie había hablado en ese idioma. Carl Jung decía que el deseo es la búsqueda simbólica de la totalidad perdida. Y esa totalidad muchas veces está fragmentada por traumas, rechazos o abandonos que se vivieron en silencio. Una mujer que logra ver esas fracturas y nombrarlas sin temor, sin drama, sin juicio, activa un vínculo más fuerte que el físico. Lo activa en lo arquetípico. Porque su palabra no solo toca al hombre de ahora. Toca al niño que fue. Al hijo que no se sintió visto. Al adolescente que se tragó el llanto. Al adulto que aprendió a endurecerse para sobrevivir. Ella no está tratando de seducir. Está escuchando con el alma. Está percibiendo los matices, los gestos, los silencios. Y cuando finalmente dice algo, lo hace desde una verdad que no se estudia, se encarna. No lo acusa. Lo acompaña. No le explica lo que siente. Le refleja lo que ya no puede ocultar. Y eso no se olvida. Porque cuando alguien dice en voz alta lo que uno lleva años escondiendo, el alma tiembla. Estas frases no son evidentes. No son frases de libros, ni de autoayuda, ni de afirmación vacía. Son frases vividas. No necesitas demostrar nada, pero aún así lo haces todo el tiempo, puede parecer simple. Pero dicha en el momento justo, con la energía justa, se transforma en una llave. Una que abre puertas que él había sellado. Y al abrirse, ya no puede volver a cerrarlas sin sentir que algo se le escapa. El inconsciente colectivo masculino está hambriento de reconocimiento. Pero no de aplausos. De reconocimiento profundo. De que alguien vea el esfuerzo de sostener una fachada. De que alguien note la tristeza en la mirada mientras sonríe. Y cuando ella lo hace, cuando lo nombra, cuando lo toca con palabras sin pedir nada a cambio, el deseo se mezcla con vulnerabilidad. Y en ese cruce, nace un lazo que no se corta fácilmente. Evocar memorias sensoriales, hablarle al cuerpo, conectar con escenas de infancia, todo eso lo marca. Porque lo saca del presente mecánico y lo lanza a un lugar emocional donde no tiene herramientas para defenderse. Ella no le está diciendo lo que él quiere oír. Le está diciendo lo que él necesita enfrentar. Y eso, aunque duela, genera apego. Porque en un mundo donde nadie se arriesga a hablar con el alma, su voz se convierte en territorio. En refugio. En memoria viva. Y así, con una sola frase, dicha desde un lugar silencioso y firme, ella se convierte en algo que él no puede clasificar. Ni como pareja, ni como amiga, ni como amante. Porque ella no se ofrece. Se revela.
Y quien ha sido marcado por una revelación nunca vuelve a ser el mismo. Lo que marca no es lo que ella dice. Es la posibilidad real de que lo diga, y después se vaya. Porque el deseo no nace solo del contenido. Nace del riesgo. Y la mujer que puede pronunciar una frase poderosa sin temer las consecuencias, sin buscar un efecto, sin esperar una reacción, transmite algo que el ego masculino no puede digerir: libertad emocional. Y esa libertad es lo que más lo seduce. No porque sepa qué hacer con ella, sino porque no puede poseerla. Las frases que impactan no son impactantes por sí mismas. Son impactantes porque vienen de una mujer que ya no necesita manipular. Que puede mirar, hablar, y alejarse sin miedo. Que no busca aprobación, ni aplausos, ni retención. Porque sabe que su presencia es suficiente. Y si no lo es para él, no lo explica. Se retira. No enojada. No dolida. Simplemente, consciente. Y esa consciencia se vuelve huella. Carl Jung decía que lo que no poseemos, lo imaginamos como destino. Y en la mente masculina, la mujer que no se queda aunque podría, se convierte en símbolo. No en ausencia. En presencia fantasma. Porque él no extraña su cuerpo. Extraña la claridad con la que fue visto. Extraña la seguridad con la que fue dejado. Extraña esa frase que parecía inocente, y que ahora resuena como una despedida elegante. No hubo portazo. Hubo una puerta que se cerró sola, con silencio. El sistema límbico, donde se procesan las emociones profundas, reacciona con fuerza ante lo raro, lo escaso, lo incierto. Y una mujer que puede irse sin drama activa justo eso. Porque no está disponible. Porque no suplica. Porque no gira en torno a él. Porque ya no está tratando de ser deseada. Está simplemente siendo. Y eso lo obliga a replantearse todo lo que creía saber sobre el poder, el vínculo, el amor. Ella no dijo mucho. Tal vez dijo solo una frase. Pero fue una frase que no buscó convencer. Una frase que no quiso quedarse. Una frase dicha sin miedo a la pérdida. Y eso lo marcó. Porque no está acostumbrado a mujeres que no buscan efecto. Que no actúan para generar respuesta. Que simplemente dicen lo que sienten y siguen su camino. Como si no necesitaran que nadie se quedara. Como si quedarse fuera una elección, no una necesidad. Hay historias donde ella habló poco. Pero dejó cicatrices verbales. No por cruel. Sino por real. Porque nombró lo que nadie se atrevía. Porque habló con calma cuando él esperaba caos. Porque dijo: yo no soy para vos si necesitas que me explique, y después no volvió. Y esa no vuelta es la frase más poderosa que él recordará. Porque no necesita repetirse. Porque ya quedó tatuada en su memoria emocional. La seducción más fuerte no es la que atrae. Es la que sacude. La que no busca tenerlo, pero deja una impresión que lo hace volver. Volver con la mente. Volver con el cuerpo. Volver con el deseo. Porque algo en ella quedó pendiente. Porque algo en ella no se terminó de descifrar. Y lo que no se comprende, se desea más. Sobre todo cuando está lejos. Sobre todo cuando ya no responde. Y así, la mujer que pudo irse después de decir lo que él más necesitaba oír, pero no supo escuchar, se convierte en mito. En símbolo. En ausencia que arde. Porque lo que ella dijo no fue un juego. Fue una verdad. Y su silencio después, fue la firma final. No es la frase la que deja huella. Es la mujer que la dice sin temblar, y que después guarda silencio. No porque no sienta, sino porque ya no está dispuesta a suplicar. Su poder no está en lo que dice. Está en lo que puede sostener después. Porque la verdadera seducción no es atraer. Es dejar una marca que no se borra, incluso en la distancia. Una frase puede ser olvido. Pero cuando es dicha por alguien que ya no se queda, se vuelve cicatriz.
Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y cuando una mujer habla desde su sombra iluminada, desde ese lugar donde ya no teme ser vista, lo que dice se vuelve destino. Porque no lo está diciendo para ser deseada. Lo está diciendo para ser libre. Y esa libertad, esa claridad, esa calma que no se vende, es lo que más permanece. Porque lo que no se puede retener, se recuerda más. Si alguna frase de este vídeo te hizo cerrar los ojos, escribíla abajo. Déjala en los comentarios como un eco tuyo, como un ritual simbólico. Y si este espacio te acompaña, suscríbete. Porque toda mujer que ha dicho demasiado, que ha callado aún más, necesita un lugar donde no tenga que explicar nada. Solo ser. Solo quedarse. Solo recordar que su poder no está en ser escuchada. Está en lo que puede decir antes de desaparecer.